Ahí está. ¿Estoy compartiendo? Sí. Sí, bueno. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Ya va quedando poquito. De nuevo, el encuentro de hoy no es tan pesado como el primero, que fue como mucha información, pero vamos a utilizar todo aquello que conversamos para analizar un presupuesto provincial en este caso, a partir de esas categorías, conceptos que charlamos tanto el primer encuentro, que después retomamos en el segundo, pero que fueron presentados en el primero y son de los que más asustan. En este módulo 3, a ver cómo hago, ahí, bueno, de nuevo los objetivos, lo que tenemos como pregunta o disparadores que agregan los presupuestos provinciales a la lectura fiscal de la provincia. ¿Esto por qué? Porque en principio una lectura e interpretación de un presupuesto público, la más completa, es la que conversamos en el primer encuentro, que hablamos sobre el proyecto de presupuesto de la Administración Pública Nacional. Pero las jurisdicciones subnacionales tienen sus particularidades, entonces si bien todo aquello es aplicable, también hay algunas características propias de las provincias que tenemos que mirar. Vamos a conversar de nuevo del esquema ahorro, inversión, financiamiento provincial, que es como la base de cualquier presupuesto público. Esto ya lo charlamos varias veces. Perdón. Vamos a tener la idea de encontrar cuál es la estructura tributaria de la provincia, y ahí vamos a encontrar algunas categorías o algunas características propias de determinado tipo de provincias, las que son más dependientes de los recursos que se le transfieren por participación, las que son menos dependientes, aquellas que cobran regalías, entonces los recursos propios son mayores, etc. La dependencia del Estado Nacional, que sería la contracara de esto que decía recién, el perfil de gasto provincial, las rigideces en el perfil del gasto provincial, esto es, aquellos gastos que tienen dinámica propia y que no son factibles de reducir, de manera que fijan un piso al gasto de la provincia. Los resultados fiscales, que en este caso sí es lo mismo que ya habíamos conversado en el primer encuentro, el financiamiento y la deuda pública subnacional. Perdón, una preguntita, porque Sí, no claro. sé, hago algo mal que no veo la pantalla. Ay, seré yo. Lo que compartís, ¿lo tengo que estar viendo? Ana lo está viendo, ¿verdad? Sí. Salgo y vuelvo a entrar, a ver. Sí, a ver, minimizá y volvé a abrirlo, Marian, capaz. Yo también lo puedo ver claramente, sin ningún problema. Está haciendo algo mal yo. A ver. Ahí, Pablo. Sí, ahí está. Listo. Hasta ahora solo habíamos visto esta presentación del módulo. Lo primero que vamos a ver es hay dos informaciones muy importantes, bien recopiladas, que tiene el Ministerio de Economía de la Nación con información presupuestaria provincial. En este caso surge de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales. Este es el link. Al entrar a este link nos vamos a encontrar con información detallada, provincia por provincia, tributo por tributo, en los dos primeros casos, de los tributos provinciales, los recursos tributarios de origen nacional, por mes, por tributo, por provincia, y los recursos tributarios de origen provincial. En este caso está registrada trimestralmente la información, también por provincia. Y una tercera es la ejecución presupuestaria provisoria por trimestre. El Ministerio de Economía de la Nación se ocupa de recopilar todos los presupuestos provinciales de las 24 jurisdicciones subnacionales, sus ejecuciones parciales, y las publica de manera homogénea, comparable, en millones de pesos corrientes y en porcentaje de los totales. De modo que arman un enorme esquema ahorro-inversión, no financiamiento, no se trabaja bajo la línea, pero sí llegan hasta la línea de resultados para las 24 provincias de manera trimestral mientras se ejecuta el ejercicio. Y se agregó no hace tanto lo mismo para el gasto. Siempre veníamos conversando que lo importante
como base de análisis es tratar de dar con o armar un esquema de ahorro, inversión, financiamiento y después una caracterización del gasto y una caracterización de los recursos, de la estructura de recursos. El Ministerio en este caso llega a armar una planilla Excel para las 24 jurisdicciones con todo el gasto subdividido en finalidades y funciones. Lo presenta, como decían, millones, lo presenta en porcentaje del total. Esto es bárbaro porque nos ahorra pasos y nos permite hacer una lectura comparativa de los presupuestos provinciales. Es Excel y es de fácil acceso y de fácil laburo. Esta es la página. Cuando entramos al link que estaba en la filmina anterior, lo que vemos es esto. Toda la información es interesante. Vamos a ver específicamente qué hay en azul, que dice recursos tributarios provinciales, y la ejecución presupuestaria provincial, la que está en verde. También es interesante, no lo vamos a ver en esta instancia, pero también es interesante la información que el Ministerio recopila respecto de la deuda pública provincial, porque nos va a terminar a veces como analistas de un presupuesto público, nos va a terminar de confirmar aquello que nos dicen las cifras del presupuesto. Por ejemplo, encuentro un presupuesto con una fuerte carga de intereses de deuda pública, decíamos, sobre la línea. En otros encuentros decíamos que sobre la línea están los intereses de la deuda pública, bajo la línea, es decir, después de los resultados están la contracción de la nueva deuda y las amortizaciones de deuda preexistente. Toda esa información que vamos a ver del año, mientras analicemos los presupuestos públicos, se nos va a confirmar con esta información que aparece. A veces también la tienen, por supuesto, las propias páginas provinciales de Hacienda, de Economía, de presupuesto de cada jurisdicción, pero si no acá MECOM presenta una recopilación, entonces vamos a poder ver en los años que ha ido pasando con esta deuda pública provincial que después tiene peso sobre el presupuesto anual. Dicho esto, volvemos a que solo hoy vamos a mirar recursos tributarios y ejecución presupuestaria provincial. Linkeando aquí en el azul, nos damos con esta planilla. Acá vamos a encontrar lo que le dicen RON, recursos tributarios de origen nacional, y los que están en verde, top, recursos tributarios de origen provincial. Esta información está, en el caso de los nacionales, que la información es propia del gobierno nacional, están los montos diarios, están publicados ayer, de hecho, hoy me fijé, y la información consolidada, el acumulado del mes, y en este caso del semestre, de nuevo, provincia por provincia, recurso por recurso, es decir, tributo coparticipado por recurso coparticipado. En el caso de los recursos tributarios de origen provincial, acá la información es trimestral, lamentablemente solo está hasta el 2021, pero porque bueno, es de más difícil recolección toda vez que tiene que homogeneizarse la información de 24 jurisdicciones bien diferentes, pero lo importante en este caso por ahí está en analizar la estructura de la recaudación por tributos provinciales, ya sean en comparación con el total de recursos tributarios de origen provincial, con el total de recursos de la provincia, es decir, por los dos conceptos, por las dos fuentes, y también está bueno verlo con alguna variable que dé magnitud de la economía, esto es el Producto Bruto Geográfico, o que encontremos alguna medida del producto para ver cuáles son los tipos de tributos provinciales donde se está poniendo mayor peso. Esto, como decía, salvo que tengamos información de que en 2021 o en 2018 hubo una reforma fuerte que en general no pasa desapercibida, la estructura tributaria tiende a ser bastante estable, de manera que aunque la información no sea diaria ni ayer, nos sirve para hacer una caracterización de los recursos, que es en definitiva lo que queremos a la hora de analizar el presupuesto.
Aquí solamente para que sepamos de qué hablamos, cuando hablábamos de los RON, recursos de origen nacional, es básicamente la ley de coparticipación federal de impuestos y algunos impuestos que tienen algunas distribuciones específicas a las provincias. Y cuando hablamos de los tributos de origen provincial, son básicamente los inmobiliarios, sellos, automotores. En la filmina anterior veíamos aquí donde puse la flecha roja, esto de potestades tributarias. Esto es interesante mirarlo cuando analizamos un presupuesto, sobre todo cuando lo hacemos de manera comparativa, porque podemos pensar que una jurisdicción está siendo poco efectiva grabando determinada manifestación de riqueza o manifestación de capacidad contributiva, y en realidad, por ejemplo, puede ser que en ese caso de esa provincia en particular la tenga delegada en un municipio. Entonces no es que la provincia no lo está grabando porque así decidió hacerlo, sino porque eso lo hacen las jurisdicciones todavía de menor instancia. Eso es un cuadrito que el ministerio armó y que está muy piola, porque inmediatamente uno puede ver, bueno, qué raro que me da tan distinto este número respecto de las demás provincias. Ahí está la explicación. Las regalías aparecen también, no aparecen entre los tributos de origen provincial, porque no son tributos, pero sí tienen una fuerte carga su recaudación en los recursos totales de las provincias que cobran regalías, en particular las provincias del sur. Y lo segundo, interesante, estábamos viendo que en el Ministerio de Economía todavía hay un área donde se recopila información presupuestaria de las provincias interesantes. Todo esto vinculado a los recursos, lo encontramos hasta recién en el primer link que les mostraba. Todo lo que es recursos nacionales, la información le es propia al Ministerio, entonces está recopilado y presentado de manera diaria y muy accesible. Todo lo que tiene que ver con la recaudación de cada provincia, ahí es más dificultosa su acceso, entonces lo van cargando trimestralmente y no con tanta asiduidad, si bien nos parece interesante saber que está y en el marco de un análisis más grande del presupuesto mirarlo, por el lado de los recursos. Por el lado del link que estaba en el medio, el de la ejecución presupuestaria provincial, nos lleva a esta página. Esto es muy interesante. Aquí lo que hace el ministerio es recopilar, de nuevo provincia por provincia, un esquema ahorro-inversión por provincia y los presenta de manera homogénea en una planilla Excel que de nuevo se descarga y se trabaja de manera muy fácil, ya sea para toda la administración pública no financiera o solamente para la administración central y organismos descentralizados, esto que está o en azul o en celeste, porque sabemos que hay varias provincias que no tienen, que manejan sus propias cajas previsionales, entonces no son tan directamente comparables su estructura de gastos y su estructura de ingresos entre sí. Entonces ahí podemos elegir si tener esto en cuenta como analista en la cabeza y saber que, bueno, evidentemente va a ser más alto el gasto volcado a previsión social en una provincia que no tiene la caja descentralizada que en otra que sí, o directamente dejar por fuera el sistema previsional y trabajar con la administración central y los organismos descentralizados. MECON lo presenta, como decía, en un Excel en valores corrientes, y también se han tomado el trabajo de hacerlo en porcentajes de los totales, ya sea de los recursos o de los gastos, y presentarlos de ese modo. Lo mismo con el gasto. Decíamos de nuevo, era importantísimo conocer para saber cómo es la realidad presupuestaria de una jurisdicción nacional o subnacional, tener un esquema de ahorro-inversión, financiamiento por un lado, aunque sean los grandes números, aunque sea sencillo, pero saber cuánto es lo que tengo, cuánto es lo que gasto, me sobra o me falta, y cómo se lidia con eso, ya sea consiguiendo financiamiento bajo la línea, ya sea aumentando las inversiones bajo la línea cuando el resultado es superavitario, y después dar con alguna de las planillas que nos describen el gasto y que nos describen los
recursos. En este caso, el Ministerio de Economía lo que hizo es recopilar para las 24 provincias de nuevo todos los gastos divididos por finalidad y función. Esto lo vimos también y estaba en el primer módulo y en el manual que dejé en el final de esa presentación del primer módulo, cuáles son las finalidades y funciones del gasto. Cómo se divide el gasto en relación a qué es cuál es la función a que va a satisfacer. María, perdón, tenés una consulta en el chat de Pablo, que no sé si las regalías se consultan en otro lado, no sé si... Las regalías, perdón, no lo veo, no sé cómo salir de acá. Las regalías, que yo tenga conocimiento, no las encontramos acá en el presupuesto nacional, o sea, en la página del Ministerio Nacional. Sí las vamos a ver en cada presupuesto provincial cuando vemos con él para analizarlo. En Chubut lo vamos a encontrar, en las provincias del sur las vamos a encontrar. De todos modos me lo quedo porque si es una duda que interesa, a lo mejor pegándole una buena revisada en algún lado el ministerio lo empieza a recopilar, como apareció esto del gasto por finalidad y función, que no solía estar y que estaría buenísimo que estuviera. Espérame que ahora no sé dónde estoy. Ahí. Estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien. Decía entonces que así como están las ejecuciones de tipo esquema de reinversión, que compara recursos y gastos y da con un resultado, también están los gastos por finalidad y función en millones y en porcentaje del total. Tiene esta forma. Cuando entramos es un Excel que tiene perdóneme un segundo. Listo, perdón. Vamos a encontrar un Excel, es gigante, es medio impresionante, pero está muy bueno. Esto se lee, yo lo puse para que entre en una sola hoja, lo puse dividido en dos partes, pero en realidad se leen los ingresos corrientes y los gastos corrientes, y por debajo va lo que son los ingresos de capital y los gastos de capital para cada jurisdicción. En este caso, lo último que está publicado es el tercer trimestre del 2021 acumulado, o sea, el presupuesto ejecutado hasta septiembre del año pasado. Y como decíamos, lo que se completa es un esquema para cada provincia. Por ejemplo, la primera es la ciudad de Buenos Aires. Ahí tenemos, en grandes números, los ingresos corrientes de la ciudad. Por ahí no me interesa tanto si son corrientes o de capital, sí me interesa cuáles son los recursos tributarios, cuáles son los de origen provincial, cuáles los de origen nacional. En este caso no tengo regalías, recién veo alguna regalía en Catamarca, en la pequeña selección que hice para que me entre en la página. Y sumados el ingreso corriente con el ingreso de capital, un total de ingresos que para el caso de la ciudad de Buenos Aires es de casi 470.000 millones de pesos. Gastos corrientes. Acá tengo una caracterización sencilla que me permite ver cuánto se gasta en personal, cuánto se gasta en rentas de la propiedad, que son intereses de la deuda, cuánto se gasta en prestaciones de la seguridad social. En este caso es nada, porque la ciudad no tiene un instituto de previsión social, sino que este tipo de beneficios los paga ANSES en el territorio de la ciudad de Buenos Aires. Transferencias y gastos de capital. Es una caracterización corta, pero completa de en qué se gasta. Sumando gastos corrientes con gastos de capital, damos con un total de gastos de casi 430, un poco más de 439.000 millones de pesos. Por debajo ya el ministerio, sin que yo haga nada, pone gastos primarios, es decir, gastos totales menos rentas de la propiedad, que asimilaba los intereses de la deuda pública, es de 408.572 millones de pesos. Es menor que el gasto total y la diferencia, como decíamos, son los intereses.
Y finalmente publican la comparación entre los recursos totales y los gastos totales. En la Ciudad de Buenos Aires, al tercer trimestre del año pasado, se acumulaba un resultado financiero positivo, superavitario, de algo más de 30.000 millones de pesos. No llego a leer. Marian, perdón, hay una mano levantada de Aníbal, compañero Sí. de Tigre, me parece. Aníbal. No sé si levantó, ahí está. Buenas tardes, perdón, no sé si se puede ir conversando a medida que vas haciendo la exposición, Sí. o preferís al final decinos. Decime. ¿Preferís que digamos cuando surjan consultas al final o crees que No, vayamos? decime ahora. Bien, un comentario así general que me parece sumamente interesante es tener en cuenta lo que es la seguridad social, por la cual mencionás que no tiene ningún tipo de gasto la Ciudad de Buenos Aires. Eso es, la verdad que de suma importancia porque es uno de los conceptos que más dinero se destina mayormente. Entonces, nada, es un ahorro que tienen que es increíble. ¿Ellos los compensan de alguna otra manera o simplemente como Distrito Federal tienen esa posibilidad de no tener ningún tipo de gasto en ese concepto? Claro, esto tiene que ver con qué pasó con las cajas previsionales en la década de los 90. Están quienes centralizaron en ANSES y quienes no, más o menos en la mitad de las provincias. Quienes no lo hicieron y pagan sus prestaciones también cobran aportes y contribuciones, así como transferencias del gobierno nacional para subsidiar cuando las cajas son deficitarias. Entonces, aquellas mitad de provincias que no tienen gasto en esto, no tienen tampoco los recursos, no cobran aportes y contribuciones de la seguridad social. Lo que sí pueden tener, y de hecho tienen, es gasto en asistencia social o depende cada modernidad con la que se describe, está el que es desarrollo humano y está el que es seguridad, desarrollo social a la antigua. Ese gasto sí lo tiene cualquiera de las jurisdicciones. Ahora lo vamos a charlar, yo justo traje el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires, cuando hablamos ya de bueno, qué hago con un presupuesto, porque ahí me parece que lo que empieza a parecer como interesante, yo voy a decir, bueno, va a ser necesario encontrar el presupuesto, pegarle una lectura con estos conceptos que conversamos, armar un esquema, armar una caracterización del gasto, y después complementarlo, y después saber que cada lectura va a ser específica de quién la haga, de cada analista. Entonces yo que digo, para mí es importante, por ejemplo, tener una descripción a mano de la realidad social, laboral, de ese distrito, para poder decir, escúchame, acá falta, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires vamos a encontrar que es una ciudad rica, que los promedios dan bien, pero que es muy desigual incluso territorialmente. Entonces, algunos analistas iríamos a decir, acá falta gasto volcado en desarrollo, ellos lo llaman desarrollo humano, creo. En esto que tenga que ver con hacer una distribución de la riqueza de este distrito para los sectores que están más desprotegidos y que son muy abismales. Pero bueno, me fui por las ramas. Lo que estaba queriendo decir es que en el caso de la prestación de seguridad social está o no está en función de cuál es tu relación con ANSES, y que lo otro que hagas va a estar en otro concepto del gasto. Por ejemplo, ya me paso, acá puse también tal como está publicado en el... Perdón, me volví un segundo hacia atrás para completar esto, y ya me voy para allá. Decía que, así como nosotros quisiéramos dar cuando seamos analistas de un presupuesto con un esquema ahorro-inversión, el gobierno nacional lo que hizo fue comparar recursos, gastos, y después recursos con gastos primarios, los 469 contra los 408, para dar con un resultado primario superavitario de 61.000 millones de pesos. La diferencia entre el resultado primario y el resultado financiero es lo que se paga en intereses, y en este caso son superavitarios los dos, son positivos los dos, pero se van más de 30.000 millones de pesos en intereses de la deuda, y eso lo vamos a ver en rentas de la propiedad. Completando esto, lo que quería comentarle a Aníbal
es esto que aparece acá. Aquí es, de nuevo, el MECON, apretás en lugar de apretar en ejecución o en... Espérame, busquemos exacto como decía. En lugar de apretar aquí en administración pública no financiera el verde, para ejecución presupuestaria, vas a apretarlo en finalidad y función. Y vas a dar con esta planilla. Esta planilla la presentan ya sea en millones de pesos corrientes, para algunos tipos de comparaciones, ya sea así directamente dividido sobre el total. Entonces agarraron en la ciudad de Buenos Aires, tengo como seguridad social el 0% del gasto volcado a seguridad social. Pero tengo casi un 11% del gasto, 10,9, para promoción y asistencia social. Es muy posible que yo, cuando hago un análisis de este presupuesto, esta es ejecución, ¿no? Pero un análisis de este presupuesto me parezca medio una barbaridad, presentando mis indicadores sociales de la ciudad y de la inequidad de vida en la ciudad de Buenos Aires, me va a parecer medio cualquier cosa, y así lo voy a poner, que en promoción social o asistencia social se vuelquen el 11% del presupuesto, cuando el 7% del presupuesto se vuelca a deuda. Este tipo de análisis, el MECON lo presenta así para la ejecución, pero es del tipo de análisis que vamos a querer llegar a hacer cuando analicemos el presupuesto de la jurisdicción que queramos, ya sea provincial o menor. Y lo importante y lo interesante, además, es que tomando cada ítem de los que aparecían en la primera planilla, voy a poder construir además indicadores comparativos. Por ejemplo, en este caso yo tomé recursos tributarios de origen provincial y recursos, recursos de origen nacional, y los comparé con los recursos totales. ¿Para qué? Para dar con una idea de independencia fiscal, es decir, de cuánto las provincias dependen de la nación para ejecutar política pública. ¿Qué hice? Tomé la línea que decía recursos tributarios de origen nacional, 200, la dividí por recursos totales, 400, para todas las provincias, y me da un porcentaje. Además, la última, que es el total, me da un porcentaje del promedio, en este caso dio 31. El 31% de los recursos totales son de origen provincial para el conjunto de las 24 jurisdicciones. Pero de nuevo, como los promedios son engañosos, tenemos jurisdicciones en las que solamente recaudan el 6% de sus recursos totales por recursos provinciales, como es Formosa, o la ciudad de Buenos Aires, que no depende casi nada de los recursos que le son transferidos desde la nación, y el 78% de sus recursos son tributarios de origen provincial. El inverso son los recursos de origen nacional, los recursos totales. Y acá vamos a ver que pasa estrictamente lo inverso. La ciudad de Buenos Aires solamente cuenta con un 11% de sus recursos porque le son transferidos de manera automática por la nación, y el restante le son propios. La diferencia entre los recursos tributarios de origen provincial y los de origen nacional es que también hay, por ejemplo, regalías. Ahí por eso que aparecen en los recursos de origen nacional sobre los recursos totales, aparece no solo la ciudad, que cobra fuerte ingresos brutos, porque muy buena parte de la actividad nacional se hace en la ciudad o se cobra desde la ciudad. Recordemos que a veces las casas matrices están asentadas en la ciudad, pero la actividad no necesariamente se desarrolla en la ciudad, pero no solamente en el caso de ingresos brutos, como pasa en la ciudad, sino que empiezan a aparecer estas provincias que tienen la fuerte carga de regalías. Entonces, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego aparecen por arriba del promedio, que es del 47%, en la comparación entre recursos de origen nacional y recursos totales. ¿Pablo? No, sigo.
Por ejemplo, en cuanto al gasto, otra comparación interesante que puedo hacer es ver cuál es el gasto de capital en el gasto total. Me va a dar una dimensión de cuánto puede una jurisdicción disponer para realizar inversiones de largo plazo, o los gastos corrientes en los recursos corrientes. Esto me va a dar una pauta de cuánto una jurisdicción puede proponerse y destinar recursos a lo que no sea el gasto cotidiano que tiene dispuesto. El gasto corriente, recordemos que en el caso de las provincias estaba muy basado en salarios, en las que no están centralizadas sus cajas en gasto en previsión social. Hola, ¿ustedes me escuchan? Sí, yo sí. Sí, Pablo, ahora sí se Me te fue escucha. el audio. Uy, No pobre. escucho nada. ¿Pero vos Perdón. escuchás? Salgo y vuelvo a entrar. Esperamos un segundito. Hago una consulta. Mientras, Sí, claro. noté en Santiago del Estero, que es una de las provincias que más depende de los ingresos nacionales, pero hay una pequeña diferencia, puede ser de un 10% entre el primer cuadro y el segundo. Claro. Eso es lo que te decía, que los recursos tributarios de origen provincial más los recursos nacionales no necesariamente agotan los recursos. Vos podés tener ahí, por ejemplo, una venta, si te dedicaste a revender tierra, como pasa en la ciudad, que ingrese como recurso de capital y haga los recursos totales sin ser ninguna de estas dos. En el caso de las provincias con regalías, esa diferencia parece fuerte, porque no es ni recurso tributario provincial ni es recurso de origen nacional. Hay una carga fuerte de regalía. Hay un poco, en general, un poco, en algunas provincias, como te decía, en las que cobran regalías mayor, que no corresponden a ninguna de las dos categorías, de manera que estos cuadros no son estrictamente inversos. Son inversos en su lectura, pero no en la matemática. Sí, se entienden las provincias mineras y obviamente petroleras, ¿no? En Claro, principalmente. claro. Por ejemplo, a ver, busquemos Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut. No son de las que más cobran tributos. Fíjate, tributos de origen provincial en recursos totales. Pero sí están muy arriba en recursos de origen, en la poca dependencia del recurso de origen nacional en el recurso total, porque en los recursos totales, además de los del tributo provincial, aparece la regalía. Entonces pasan del 16 de un lado, Santa Cruz, al 39 del otro. Y aquí también se puede llegar a notar algún tipo de impacto en lo que corresponde a los subsidios que hay, por ejemplo, en la electricidad. Algunas provincias tienen, no sé, Santa Cruz, por ejemplo, que mencionabas, mucho tiempo tuvo algún tipo de impacto en impuestos o, digamos, le dejaban de pagar ciertos impuestos a servicios públicos por las condiciones ambientales, obviamente. Contame, ¿quién dejaban de pagar algo que debía ser pagado a la provincia o a una empresa y lo subsidiaban desde la nación? Un gasto de la provincia que estaba eximido, había cierta compensación y después, por ejemplo, en las boletas de luz o de teléfono de Buenos Aires, aparecía un cierto impuesto que era para compensar a las zonas de una situación, no sé si cómo era el concepto bien, pero decía como Claro. zonas Sí. con poca población, situaciones desfavorables. Desfavorecidas. Y ahí habría que ver el caso particular. La verdad no tengo en este momento en la cabeza, a lo mejor después me aparece, pero en general tenés, si es un cargo, por ejemplo, un cargo que es un impuesto adicional en algunas zonas para destinar a otro, debería aparecer como recurso de origen nacional que es transmitido a la provincia. Por ejemplo, habíamos visto acá que
¿Ves? Por ejemplo, acá teníamos distribuidos los recursos de origen nacional, aparecía toda la coparticipación federal, pero también algunas leyes, por ejemplo la de financiamiento educativo, que tiene una distribución secundaria distinta a la de la coparticipación federal, es decir, que se distribuye entre las provincias con otra lógica. Acá aparece cuando entres a ese Excel, va a aparecer provincia por provincia, cuánto se volcó, por ejemplo, por ese concepto. Acá abajo aparece un fondo compensador de desequilibrios fiscales provinciales que tiene esas características de esto que estás diciendo. Mira, régimen de energía eléctrica puede venir por ahí. Claro, y aparte creo que puede ser también que hayan ciertos impuestos específicos, en particular creados para beneficiar en algún momento determinado cierto servicio o cierta provincia que después desaparecen, ¿no? Sí, claro. Eso va a depender de qué lógica tiene el impuesto que está puesto. Digo, muchas veces aparecen estos artículos en los impuestos que ayudan a juntar voluntades y que no necesariamente quedan de manera eterna, sino que tienen vencimiento, sí. Acá sería importante, por ejemplo, yo soy un analista de, como vos me decís, de tal provincia, y yo sé que hay algo con ese régimen, bueno, me iría al Excel a buscar si hay una diferencia en favor de esa provincia y de otras, pero ponele de esa provincia o las del norte, o bueno, que tenga que ver con que lo que se le transfiere sea mayor que a otras. Y ahí inmediatamente me iría a la ley, para tratar de entender. Digo, todo este taller, yo muchas veces soy vaga porque no analicé todos los presupuestos, pero también porque quiero como mostrar un poco esto de, a veces uno se encuentra y lo que tiene que tratar es de entender, entonces tenés que ir a la ley particular, o muchas veces hasta información periodística, que se la mira con cuidado, pero que se empieza a aparecer 5 notas que dicen la provincia tomó deuda en el 2017, y bueno, es posible que en algún lado yo encuentre la ley que autorizó esa toma de deuda y que después se encuentre en los intereses de deuda de los años posteriores cómo se aumentó esa carga. Es decir, muchas veces es un laburo de ir buscando, porque por supuesto, si yo siempre recomiendo leer el mensaje de los presupuestos públicos como primera aproximación, seguro no va a decir estrictamente lo mismo que yo voy a entender de esa lectura. Digo, cuando se condone algún impuesto a determinada actividad o a determinado grupo de contribuyentes, va a haber quien tenga una lectura de que eso es algo beneficioso y habrá quien tenga una lectura contraria. Y eso va a depender de quién esté analizando. Si no, ahora haremos un solo análisis y ya. Perdón, una pregunta que sí. Se me cortó justo un ratito la señal. Para las planillas que estaban pasando antes, figuraba, por ejemplo, en los recursos nacionales, o sea, Chubut tenía en los recursos de origen nacional un porcentaje y en los provinciales otro, pero eso no sumaba un 100. Claro, eso es lo que recién le contaba a tu compañero también. Acá. Claro, acá lo que decimos es, yo estoy viendo Chubut, que queda número 14 en tributos de origen provincial en los recursos totales. ¿Sí? Sí. Pongamos que los recursos totales son 100, 19 pesos vienen de tributos de origen provincial. Inmobiliario. Solamente inmobiliario, estoy inventando. Ahora, cuando de este lado comparo los recursos de origen nacional en los recursos totales, veo que solo 33 pesos de esos 100 vienen de la distribución de la nación. En una provincia como Chubut, rápidamente voy a pensar en la regalía. Claro. Sí, me imaginé. ¿Sí? En que hay otros recursos que no son tributarios, pero que hacen al recurso total. Bueno, me moví sin querer. En la ciudad de Buenos Aires es mucho más directo, porque en la ciudad de Buenos Aires es casi todo ingresos brutos. Entonces es como más directa la relación esta. Está primera ahí, no va a dar exacto, pero es más directo. Como le decía recién al otro compañero, por ejemplo, en la ciudad, yo no sé si el año pasado, pero a veces aparece una diferencia importante porque la ciudad, ¿qué otro recurso también suele aparecer de manera determinante? Cuando se cobra la venta de alguna tierra pública,
que no es un recurso tributario ni es un recurso de origen nacional, es un recurso de capital que hace el recurso total y que no va a aparecer en ninguna de estas dos mediciones. Podría, a partir de esta planilla, tomar ingresos de capital, por ejemplo, en la ciudad dice 1.473, dividir los recursos totales y armar este mismo índice, pero con ingresos de capital. El ingreso de capital, cuando responde a ventas, por ejemplo, suele ser mucho menos homogéneo en el tiempo, entonces por ahí comparar un mismo año a dos provincias, cuando el año pasado esta provincia vendió mucho y este año vendió otra, no tiene mucho sentido. Pero digo, bueno, es otro de los recursos que diferencian estos dos índices que habíamos armado acá. Por ejemplo, cuando vos decís, espera, Chubut está bastante abajo en el ranking de cuánto cobra por tributos. Bueno, posiblemente le interese menos, y si yo mido tributos sobre el producto, me dé más bajo que en otras jurisdicciones, porque Chubut cobra regalías, y por ahí con eso decide que le alcanza. La comparación siguiente que habíamos armado, también a modo de ejemplo, es la de gasto. Entonces acá pusimos gastos de capital sobre gastos totales. O gastos corrientes sobre ingresos corrientes. Es decir, acá estoy queriendo tener una idea de cuánto más se puede gastar de los ingresos corrientes, es decir, sin que la jurisdicción tenga que recurrir a la venta de bienes de capital, o sea, a ingresos de capital, para financiar su gasto corriente y que le permita, lo que sobre de ahí, le permita financiar gasto de capital. Estos tienen que ver con qué queremos medir en cada caso, pero como pongo acá abajo, lo que importa, para lo que es interesante este tipo de ejercicios es para medir, por ejemplo, la rigidez del gasto, el peso de los intereses de la deuda, cuánto se vuelca a intereses de la deuda de los gastos totales. Por ejemplo, acá puse gastos de tipo publicidad y propaganda. En esta apertura que presenta MECON no tiene ese número, porque está dentro es un subgrupo dentro de los rubros que sí presenta. Pero por ello, como analista particular de este presupuesto, me puede interesar tomar otros casos testigos y decir, bueno, por ahí no puedo agotar las 24 jurisdicciones y armar este ranking, pero sí decir, che, mi jurisdicción evidentemente destina demasiado a publicidad y propaganda si lo mido contra 4, 5, 6 provincias de las mismas características. En la ciudad de Buenos Aires lo hacíamos mucho, por ejemplo, comparando el gasto en higiene urbana, cuánto se gastaba en la ciudad versus otras jurisdicciones que muchas veces son municipales por el tipo de gasto, pero que no va a aparecer en una presentación del MECON como esta, pero que resulta importante para caracterizar el gasto y después opinar como analista crítico si me parece bien o me parece mal. Acá lo que pusimos son esto, todo lo que importa y típicamente se compara, para lo cual muchas veces hace falta recolectar información adicional. Por ejemplo, gasto total en el producto. Voy a necesitar dar con una medición del Producto Bruto local, ahí se llama Producto Bruto Geográfico, aquello que en la nación se llama Producto Bruto Interno. Gasto primario en el producto, la cantidad de empleados públicos en la población, eso lo publica MECON. Los recursos tributarios de origen provincial en los totales, de origen nacional en los totales, comparados con el gasto. Los recursos tributarios de origen provincial medidos contra el producto, tratando de dar una suerte de presión tributaria, si se quiere. De nuevo, de manera comparativa, de decir, che, ¿por qué Formosa, estoy inventando, tiene una carga menor? Remuneraciones en el gasto total, prestaciones de la seguridad social en el gasto total, acá aparecía esta diferencia entre las jurisdicciones que pagan y que no pagan. Remuneraciones y prestaciones de la seguridad social en el gasto total, acá aparece fuerte esto que decíamos de la rigidez del gasto. Si el 80% de mi gasto se me va en remuneraciones y jubilaciones, difícilmente pueda tener mucho margen de maniobra en lo que hace a
financiamiento de política pública. Y así, stock de deuda, ahí de nuevo, tratando de buscar información adicional que no va a aparecer en esto que presenté, pero que resulta importante para el análisis. Y ahora me muevo y llegamos a la segunda parte del análisis. Hasta ahí, entonces, lo que conversábamos es esto que MECOM publica y que está bueno mirarlo porque es homogéneo, está presentado, es un Excel, me puede asustar las primeras veces, me puede marear, pero está completo, está bueno. Por el otro lado, cuando decido analizar el presupuesto provincial o un presupuesto subnacional, público, cualquiera, una de las primeras dificultades que me voy a encontrar, y el otro día me preguntaba el compañero, bueno, pasos. Paso 1, dar con la información, ¿qué es lo que voy a analizar? Muchas veces trabajamos, tenemos compañeros y estamos en una instancia, por ejemplo, en una cámara legislativa y damos con el proyecto. Genial, es un paso menos. Muchas veces no, muchas veces llega la consulta, ¿no me dan una mano con el presupuesto de Rosario? Bueno, ¿cómo? Google. Presupuesto de Rosario. Entonces, típicamente, ¿qué voy a buscar? Primero voy a tratar de encontrar gobierno de Rosario, gobierno de la provincia de Neuquén, gobierno de... Dentro de esa página, si hay un ministerio, una secretaría, a veces se llama Hacienda, a veces se llama Economía, a veces se llama Presupuesto, y dentro de esa página, presupuesto. Otra fuente, el boletín oficial. Habíamos visto en el primer encuentro que a veces con el proyecto nada más o con el articulado sancionado, bueno, no es una información demasiado completa en el sentido de que no voy a poder caracterizar el gasto por ahí, pero sí voy a tener un total de gasto, un total de recursos, una comparación para hacer. Muchas veces está, aunque sea por finalidad, y estos datos comparados me van a dar una idea del resultado. Las aplicaciones y las financieras en general están también en el articulado, de manera que si no doy con otra cosa, es una buena aproximación. Y si no, las cámaras legislativas. En las cámaras legislativas muchas veces, por ahí no tengo el presupuesto final, ley sancionado, pero doy con el proyecto y sabiendo que puede haber alguna modificación, muchas veces marginal, tengo todo el proyecto para analizar y ahí ya es un paso que por lo menos puedo dar por satisfecho. ¿Qué voy a buscar? En el proyecto, como decíamos, el articulado, las primeras, como analista principiante, los primeros artículos, los gastos, los recursos, qué se va en deuda, qué se amortiza, cuánto se espera tomar en deuda para ese año. El mensaje como fuente principal de información, cuando por ahí intimidan a veces los números con estas nominalidades que estamos manejando se hacen choclos de 13 cifras, entonces las palabras explicado en gasto primario va tal cosa, deja más tranquilo y puedo agarrar con un marcador y un papel y armar mi pequeño esquema ahorro-inversión que me empiece a dar una idea de cómo es el presupuesto de ese año. ¿Qué más? El decreto reglamentario, por ejemplo, si di con la ley y la ley ya fue sancionada y el análisis no lo estoy haciendo en septiembre cuando se presenta, ni antes de diciembre cuando se presenta, sino sobre marzo, posiblemente ya está el decreto, y ahora sí, sobre lo sancionado están todos los números de todas las partidas, ya sea que lo miro, como decíamos, por finalidad de función, ya sea que lo miro por objeto, ya sea que lo miro por inciso, ya sea que lo miro por programa, por jurisdicción, por ministerio. Lo importante ahí es ver que tiene que dar siempre el total lo mismo, porque son distintos modos de ver lo mismo. ¿Cuánto se gasta en salud? Y las demás da 100. ¿Cuánto se gasta en el Ministerio de Salud? Y todos los demás ministerios da 100. Posiblemente lo que se gasta en salud no sea estrictamente todo lo que se gaste en el Ministerio de Salud, porque en el Ministerio de Salud puedo tener alguna otra función, así como otras jurisdicciones u otros ministerios pueden estar ejecutando gastos que se asimilan a la finalidad salud, pero va a ser parecido. Y lo importante es que el total
de igual. Va a depender, si yo trabajo en un ministerio y quiero ver qué va a pasar con el presupuesto de este ministerio, entonces ver las comparaciones entre ministerios, quién gana, quién pierde, por qué aumenta seguridad y baja educación. Si lo que quiero más bien es hacer foco en la política, no en el ministerio, en la política pública, mejor voy a ver la finalidad de educación y todo lo que se ejecute que tenga que ver con educación a través de todo el presupuesto de todos los ministerios. Si el Ministerio de Salud está dando talleres y eso se asimila a la finalidad educación, buenísimo, esa educación lo voy a tomar. Va a depender ahí siempre de qué es lo que quiero leer. ¿Qué más buscaría como para empezar a entender el presupuesto? La ley de administración financiera, por eso es un poco más sutil, pero siempre ir a la ley es la fuente básica de información. Las leyes tributarias anuales, los códigos fiscales, las leyes tarifarias, ahí de nuevo, suelen ser choclazos que nadie lee, salvo que trabajes en la comisión de presupuesto de una legislatura, pero los mensajes, en 3 páginas, se suele decir qué modificación hay, y ahí sí puedo aumentar la riqueza de mi análisis cuando veo que se decide bajar las alícuotas de ingresos brutos a una actividad y no a otra. Y otra cosa importante también, esto también sobre todo si estoy analizando antes de la votación, conocer las mayorías legislativas necesarias a la hora de hacer el proyecto ley y tratar de adivinar cuáles van a ser los comportamientos de quienes quiero influir con mi análisis. Por ejemplo, a veces los presupuestos tienen mayorías simples, de manera que no hace falta que un legislador que comprometió su voto para determinada política no levante la mano y vote negativo, por ahí con levantarse alcanza y está dando una facilidad para que la mayoría apruebe sin poner la cara y decir que no, cuando había dado, por ejemplo, a una serie de compañeros su palabra de que iba a votar que sí. La mayoría legislativa y el juego de las votaciones sirve cuando estoy haciendo un análisis de este tipo, de nuevo, si lo estoy haciendo antes. Ahora, acá, ¿qué ponemos? Es un análisis absoluto y no comparativo. Cuando doy con un presupuesto, paso 1, doy con un presupuesto, ya no voy a hacer, salvo que vaya a buscar en particular, como decía antes, bueno, cuánto se gasta en higiene urbana en otras jurisdicciones y quiera traerlo esto como dato. Pero en principio ya este análisis va a ser un análisis absoluto de esta jurisdicción, no va a ser, como vimos hasta recién, un análisis comparativo de dónde está mi provincia en términos relativos, sino un análisis de ese año. Y lo que vamos a hacer después es aplicar los pasos... Perdón, pero sí. Una pregunta, pero para construir, digamos, criterios que uno pueda decir una cosa u otra, ¿no conviene comparar? Porque yo veo, a ver, Chubut gasta X en, no sé, lo que sea, tal rubro. Y bueno, para tener una idea si es poco o es mucho. Claro, por eso decía, muy posiblemente en un análisis un poquito más sofisticado, yo me vaya a buscar a otros presupuestos, de nuevo, Google, otra vez, a otros presupuestos y vea cuánto gastan y cuánto vuelcan en determinada función o en determinada población, y lo compare y le traiga acá y digo, che, ¿por qué Catamarca puede y nosotros La Rioja no? Sí, pero digo, en principio, cuando yo analizo este proyecto de presupuesto, no voy a tener los materiales necesarios para hacer una comparación relativa. Voy a tener mi presupuesto. Posiblemente, para enriquecerlo, pueda ir y encontrar otros datos que van a ser puntuales. No va a ser como decíamos recién lo que está en MECON, que está todo completo y puedo comparar todos contra todos y hacer un ranking incluso, como hacíamos con Horacio. Esos cuadritos que mostré hace rato vienen de un laburo que hacemos con Horacio cada un par de años para ver cuánto se movió y qué decisiones de política pública hubieron por detrás. Pero sí, Pablo, claro que es importante, sobre todo cuando te dicen que no se puede o que no hay. Bueno, no, en otros lugares sí se puede y sí hay. ¿Por qué no se graba a tal población? Graba me refiero con tributos. A tal población si en otra se puede. Bueno, que se explique.
Pero bueno, lo que decía acá es esto. Paso 1, doy con la información. Paso 2, vuelvo al módulo 1. ¿Por qué vimos en el módulo 1 todas las categorías aplicadas al presupuesto de la administración pública? Porque son comunes y nos va a servir para analizar cualquier presupuesto. Tratar de armar un esquema de ahorro e inversión. Si doy con la planilla, genial. Ahora vamos a ver en la ciudad, doy con la planilla. Agarro de la del año pasado, las comparo, ya tengo un primer análisis. Si Claudio llama apurado, ya tengo un análisis. Los comparé, subió, bajó. Y empiezo a hacer comparaciones. Comparaciones nominales, como decíamos recién. El año pasado para salarios se gastaron 100 millones. Este año se propone gastar 120 millones. Hago la comparación, aumentan 20 millones, aumenta un 20%. Esto parece poco en un contexto inflacionario. Comparaciones entonces reales, es decir, deflactando los valores corrientes y viendo qué pasa con esa comparación interanual, pero con la inflación de por medio. Comparaciones estructurales. Bueno, en los últimos 10 años se gastó en el Ministerio de Educación un 15% del presupuesto, pero eso viene bajando. ¿Por qué? ¿Quién viene subiendo? Intereses de la deuda estructurales. Estimaciones del ejercicio en curso, como todo esto lo conversamos en el primer módulo. Bueno, seguramente en el mensaje va a aparecer este presupuesto que se sancionó el año pasado, que se empezó a ejecutar este enero, ha sufrido modificaciones propias del devenir fiscal. Llegado septiembre, cuando se propone el presupuesto del año que viene, el Ministerio de Economía, de la jurisdicción que fuera, tiene una idea de cómo va a cerrar este año. ¿Me parece a mí? No me parece. Me parece que ya hubieron paritarias que dicen que ese gasto quedó poco, porque posiblemente mirar con criterio crítico esa estimación del año corriente, lo que me está ensuciando son las comparaciones con el año que viene. Si yo pongo poco este año, va a parecer que el año que viene en comparación crece mucho. Todo es comparación crítica, todo depende de quién lo mire y qué criterio ponga. Para esto van a importar también particularidades jurisdiccionales. Por ejemplo, un índice de precios propio u otros índices alternativos. Por ahí no me gusta el nacional, ni tengo uno propio, voy a buscar uno de una provincia parecida. Indicadores poblacionales, sociales, esto que decíamos con Aníbal. Por ahí dedicar un 10% del gasto a asistencia social en una jurisdicción es razonable. Por ahí en otra, donde tengo un 20% de desocupación juvenil, buscar que en empleo se ponga poca plata no es razonable. O que en vivienda, la ciudad de Buenos Aires es riquísima, todo es bárbaro, pero la mitad de la población alquila y alquila en malas condiciones, por ahí la que hay que reforzar es la partida para vivienda. Eso va a depender del analista, de qué quiera mirar y con qué indicadores se maneje. Por ejemplo, indicadores poblacionales, sociales van a dar una idea de dónde se va a volcar esa política pública y por qué es suficiente o no. Indicadores laborales, indicadores productivos. ¿Y qué es importante ver? La estructura de gobierno. Yo puedo venir y decirte, acá no se vuelca nada a turismo, es un desastre y turismo es una... No, esperá, turismo está por fuera, es un ente que no centraliza. Bueno, empobrece mi análisis, pero tengo que saberlo, porque si no puedo tener una conclusión errónea diciendo se dedica el 0% del presupuesto a turismo, cuando en realidad es un ente que ejecuta por afuera. Importante. Todo lo que tiene que ver con la normativa propia, y bueno, otras. Pero esto de la particularidad jurisdiccional es interesante. Recuerdo acá, en el punto 1, el índice de precios. Todo lo que tiene que ver con los supuestos macroeconómicos nacionales es útil, es una referencia para las provincias, pero no es de uso obligatorio, y cuando un índice no convence, no es cierto que sí o sí tenga que ser utilizado y que por eso ensucie todo el presupuesto, no es verdad. Aquel ejemplo, acá decíamos, bueno, paso 1, trato de dar con la información. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bien. Busco un ministerio que se llame Presupuesto, Hacienda, Economía, encontré uno, Hacienda y Finanzas. Entro, presupuesto. Paso 1, cumplido.
Paso 2, trato de aplicar la metodología del módulo 1, es decir, dar con una especie de esquema ahorro-inversión, ya sea porque lo encuentro, ya sea porque aunque sea con los primeros artículos del proyecto, tengo gastos, recursos, comparo cuánto se amortiza, cuánto se pide de deuda, tengo un pequeño esquema ahorro-inversión, financiamiento para empezar a analizar. En este caso, la ciudad publica todo. Entonces tengo la ley, tengo el decreto y tengo lo que decíamos, importante, el mensaje. Yo abriría acá, aunque no conozca nada de la Ciudad de Buenos Aires, entraría al mensaje y buscaría dar primero con un esquema ahorro-inversión. Y después, depende qué estoy buscando, qué me interesa o qué le interesa a quien estoy tratando de dar una mano con este análisis, puntualizar. En lo laboral, en la vivienda, buscaría. O sea, nos ha pasado políticas una vez de un taller para trabajadoras sexuales, bueno, ¿cómo hago? Entro al Ministerio de Salud, entro al mensaje, y salud reproductiva, mujeres, niños, hasta dar con, en palabras explicadas cuál es la política que este presupuesto trae para ese área. Si el análisis es más general, como decía, lo que voy a tratar de dar es con un esquema ahorro, inversión, financiamiento. Para la Ciudad de Buenos Aires lo encuentro así, tal cual, como lo buscábamos, como lo queríamos. Ingresos, gastos se comparan, incluso están poniendo ahora gastos primarios, que esto no aparecía siempre. Recordar que gasto primario tiene una diferencia con el gasto total cuando se habla de déficit primario, porque se compara el gasto sin contemplar los intereses de deuda. Un resultado en este caso es superavitario el resultado primario, fijémonos que da algo de 40.000 millones de pesos el resultado primario, superavitario, sobra plata en la ciudad, hasta que tenemos que pagar los intereses de deuda y me llevan ese resultado de casi más 50 a menos 20. Entonces la ciudad tiene que conseguir financiamiento por menos 20.000 millones de pesos para pagar los intereses de deuda acumulados. Seguramente si tengo tiempo y si tengo los elementos, voy a ir a buscar el stock de deuda de la ciudad y voy a encontrar que está muy abultado y que viene creciendo. ¿Con qué se propone en este caso financiar el resultado financiero deficitario de 20.000 millones de pesos? Con endeudamiento por más de 76.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque a los 20.000 que necesito financiar, le tengo que sumar los 48.509 que me vencen de deuda anterior y que aparecen en aplicaciones financieras en la línea amortizaciones de la deuda. La deuda pública de la Ciudad de Buenos Aires es muy alta, entonces la carga de todo lo que es intereses de deuda arriba de la línea o amortizaciones de deuda por debajo de la línea va a ser fuerte. Bueno, no sé qué toqué, acá. Entonces decía, busqué la fuente, di con el mensaje, di con un esquema de reinversión, ahí tengo para un buen rato. ¿Qué voy a buscar en el mensaje? ¿Qué voy a leer en el mensaje? Los objetivos de gobierno, todo lo que tenga que ver con el análisis del contexto jurisdiccional, supuestos y proyecciones, si toman los nacionales, si usan propias, si hay características propias de la provincia que lo ameritan, si este ejecutivo piensa que no, las prioridades de política pública, la política de gasto público. Va a haber una estimación de recursos y una estimación de gastos tributarios. Recordemos que también vimos en el módulo 1 que el gasto tributario es aquello que sale de la norma general y que el Poder Legislativo permitió que no se cobre en algunos tributos. Por ejemplo, para beneficiar una actividad, por ejemplo, para beneficiar a algún tipo de contribuyente. Voy a buscar un esquema de reinversión, resultado y financiamiento, un cálculo de recursos y una composición del gasto. Y con esos tres ya voy a tener un análisis de presupuesto. Tal como vimos en el módulo 1, para caracterizar el gasto, una caracterización comparada del gasto. Si tengo una serie larga, y esto lo vengo haciendo, y puedo comparar con cuando se inició tal gobierno, mejor. Pero si no, aunque sea con el año anterior, voy a hacer una comparación
del gasto. La clasificación que utilice va a depender de qué quiero ver. De nuevo, esto lo conversamos. Si quiero saber quién lo gasta, por ejemplo, porque en términos políticos quiero saber qué ministro sale favorecido de un año al otro, voy a buscar por jurisdicción, por ministerio. Si quiero más bien saber en qué se destina el gasto, cuál es el destino final del gasto, buena educación, buena salud, aunque se ejecute en distintos ministerios, voy a buscar finalidad y función. El objeto del gasto, ¿en qué se gasta? ¿En transferencias? Es decir, que para este ejecutivo es solamente hacer un depósito, o en inversión pública propia, aquella que precisa que yo tenga contratado mi equipo para hacer las construcciones, o servicios no personales, es decir, que contrato consultoras, contrato empresas que lo hagan, o en salarios, y la mitad del presupuesto se me va en el pago de salarios. Eso lo voy a ver por objeto. Por fuente de financiamiento, esto es más sutil, por ahí no es seguramente no es el primer análisis que hago, pero ver quién lo financia también es interesante. ¿Esto lo financia todo el Tesoro o la obra pública solo la financia la deuda? ¿Solo la financian los organismos internacionales de crédito? La ubicación geográfica, esto estaba bueno, no siempre en los presupuestos provinciales viene, pero está bueno verlo. Si la ciudad de Buenos Aires se gasta poco en las comunas del sur, que son las más retrasadas en términos relativos, de desarrollo relativo, no está bueno. Si el gobierno nacional vuelca más o menos recursos en un territorio que en otro, está bueno caracterizarlo. Esto lo voy a hacer cuando encuentre un clasificador de gasto por ubicación geográfica. Y si no, la apertura programática. La apertura programática es dentro de cada ministerio, programa por programa. Bueno, yo quiero saber qué pasa con este programa de construcción de viviendas. Y hay caracterizaciones incluso más chicas adentro de los programas. Muchas veces los programas se abren en 5 actividades. Bueno, ¿qué pasa con la plata que estaba destinada a mantener un edificio dentro del Ministerio de Vivienda, un edificio que se viene abajo y bueno, ¿qué pasó? ¿Le pusieron más plata? ¿Le pusieron menos plata? Eso lo voy a ver por apertura programática, programas en cada ministerio. Decíamos, importante clasificar a los gastos por alguno de estos, por el que me sirva según el análisis que estoy haciendo. Importante clasificar los recursos. Acá, como decíamos, la caracterización tiene por ahí a veces más relevancia que la variación interanual, porque la variación interanual está muchas veces muy determinada por los fundamentos macroeconómicos, por los precios, por la actividad. Pero sí que se modifique la estructura relativa tiene que ver con una política pública atrás de decidir quién va o no financiar el presupuesto público. Entonces, si pongo un impuesto, o si empujo, porque en esta instancia estamos en proyecto, si empujo un impuesto que grave determinado sector, o si por el contrario reduzco, eso lo voy a ver en la tarifaria, reduzco una tasa para determinado otro sector. Una caracterización de los recursos interesante. Y finalmente, esto que decíamos, no siempre llegamos hasta aquí, pero ver la ley tarifaria, ver si hay algo en las tasas que está raro, que se duplica la tasa para determinada actividad o para determinado sector, por ejemplo el inmobiliario, para determinada área. El código fiscal tiene más que ver, ¿no?, con las modificaciones del año, de las tasas o alícuotas que se ponen en el año, sino con modificaciones más de largo plazo dentro de las estructuras tributarias de las provincias. Esas las voy a ver en el Código Fiscal. De nuevo, no recomiendo para nadie irse a leer todo esto, pero sí los mensajes, sí los fundamentos, y si aparece algo realmente llamativo, tratar de ir a la letra de la ley a ver qué es lo que está diciendo. Y finalmente las autorizaciones de endeudamiento, muchas veces los mejores de los presupuestos piden que se autorice adicionalmente al presupuesto el endeudamiento necesario para financiar este déficit. De nuevo, ver ahí qué características tiene la deuda, qué mayorías se necesitan, por ahí que no te votan el presupuesto, pero te votan el endeudamiento.
ver por ahí, porque es un conjunto completo cuando, como decíamos, el análisis del presupuesto no lo estamos pensando tan desde lo técnico, sino desde una interpretación de que hay una relación Estado-sociedad por detrás, y se está decidiendo quiénes van a pagar por los gastos que se van a volcar en política pública de un determinado año y a dónde van dirigidos esos gastos. Dijimos comparaciones. Yo creo que por aquí estamos. Acá, como me decía recién el compañero, dijimos que los gastos era importante ver una buena caracterización, depende de qué queríamos mirar. En el caso de los recursos está buena la comparación, en todos, ¿no? Pero en el caso de los recursos específicamente interesante la comparación relativa con otras jurisdicciones subnacionales, porque nos da una idea incluso de, che, ¿cómo hicieron estos en un par de años para aumentar tanto la recaudación por impuesto inmobiliario? Bueno, por ahí hicieron una linda reforma, por ahí hicieron una modificación de los valores fiscales, y eso de provincia a provincia es o no homologable y está bueno mirarlo. Hasta acá creo que llegamos, a ver, sí, muchas